La historia comienza en una academia con nuestro prota Youto Yokodera aparentando hacer ejercicio para ver a las chicas del club de natación en traje de baño, hasta que llegó la presidenta del club de atletismo, conocida también como la Reina de Acero. Yokodera intentó convencerla de que todo era un accidente, pero Tsukakushi no sabía a qué se refería, ya que su intención era nombrarlo su sucesor en el club de atletismo, cosa que sorprendió a todos. Pero había tomado esa decisión porque Yokodera nunca faltaba a los entrenamientos y se la pasaba haciendo sentadillas sin importarle nada. Yokodera solo lo hacía para ver los trajes de baño de las chicas, pero entre seguirle la corriente o decirle la verdad y recibir una paliza, decidió aceptar con honor ser su sucesor. Más tarde, Yokodera habló con su amigo Ponta sobre que siempre ponía excusas en lugar de decir la verdad y por eso no podía cumplir su sueño de dedicar su vida a las chicas. Ponta sabía que su amigo era un pervertidote total, por eso le regalaría toda su colección erótica. Yokodera no podía creer que le regalaría su colección siendo igual de pervertidote que él, pero Ponta quería deshacerse de eso para ser una mejor persona, y su cambio radical se debía a una estatua que estaba en la colina, ya que una noche fue en busca de la estatua que se rumoreaba que al darle una ofrenda le quitaría algo que no necesitara para dárselo a alguien más que sí lo necesitara, y Ponta dio como ofrenda a su muñeca erótica a cambio de que le quitaran sus pensamientos impuros, lo cual funcionó. Yokodera no podía dejar de pensar en eso, por lo que al igual que Ponta fue a la colina con una ofrenda para que le quitaran sus excusas y poder cumplir sus sueños, pero antes de pedir su deseo, apareció esta chica llamada Tsukiko, quien se asustó al ver al pervertidote de Yokodera, y como la chica iba a ir de chismosa si no hacía nada, terminó siguiéndola hasta que la pudo alcanzar, y al aclarar las cosas se terminó calmando. Ella también llegó a pedir un deseo, y es que quería poder ocultar sus expresiones porque le causaban problemas. Ellos terminaron pidiendo sus deseos al gato de piedra, lo cual pareció funcionar, y la ofrenda que tomó el gato fueron el cinturón de su muñeca y un panecillo de Tsukiko, aunque ninguno se sentía diferente, por lo que no le dieron importancia. Al día siguiente, Yokodera no ocultaba sus instintos, pero ahí vieron a un chico declarándosele a esta chica llamada Azusa Azuki, pero ella en lugar de rechazarlo le dijo que él no podría ser su novio porque tendría que cumplir muchas condiciones, las cuales eran más como para una mascota que para un novio. Ella era muy popular por su actitud, pero Yokodera sin darse cuenta le dijo que era muy presumida para hacer una tabla. Él no entendía por qué decía lo que pensaba, y cuando Azusa le iba a echar bronca, él la vio bien y sin querer le dijo que sí estaba replana, pero su consuelo era que nunca le dolerían los hombros. Él iba a escapar, pero apareció Tsukakushi toda encabronada, porque Yokodera, quien nunca faltaba, no había llegado al entrenamiento. Él le iba a poner excusas, pero al verle su short, al no poder usar excusas, le echó bronca por llevar shorts en lugar de sus mallas cortas, y le ordenó que se los quitara y se fuera a cambiar enfrente de todos. Y desde ahí, Yokodera fue apodado el príncipe pervertido, pero para alegrarse iría a ver unos cuantos videos eróticos, pero ahí lo acachó esta chica. Yokodera no la reconoció, pero al recrear su encuentro supo que era Tsukiko, solo que esta vez tenía una cara inexpresiva, ya que el gato le había quitado sus expresiones. A ambos se les habían cumplido sus deseos, pero no tener expresiones y no poder usar excusas les traían más problemas que antes, por eso querían recuperarlas. Pero pedírselo al gato no serviría, ya que este le quitaba algo al que pedía el deseo y se lo daba a alguien que lo necesitara. Tsukiko no sabía qué haría sin poder expresar sus emociones en un futuro, pero Yokodera, para intentar hacer que sonriera, le empezó a hacer cosquillas, pero lo único que se ganó fue su enojo. Y luego de una disculpa, Tsukiko llegó a la conclusión que si el gato le daba lo que le quitaba a alguien que lo necesitaba, solo necesitaban encontrar a esas personas y hacer que les devolvieran sus expresiones y las excusas de Yokodera. Por eso buscarían a esas personas juntos. Aunque al día siguiente Yokodera terminó en la enfermería, y la razón es porque fue con la capitana y le preguntó desde cuándo le crecieron tanto los pechos, con el fin de ver si ella tenía sus excusas y evitaba la pregunta dándole muchas excusas, pero lo que le dio fue una madriza pura y dura.
Y cuando Tsukiko lo reprendía por usar ese método, Azusa se terminó despertando. Ella negaba estar durmiendo, pero sus babas la delataban, y como era graciosa, Yokodera empezó a molestarla, y ella trataba de hacerse la fina. Pero como parecían cercanos, Tsukiko quería saber qué tipo de relación tenían, pero Azusa solo lo consideraba un pervertido que la molestaba. A Tsukiko no le agradaba que se llevaran tan bien, pero ahí se dieron cuenta que Azusa, por más avergonzada que estaba, no dijo la verdad. Y además, cuando Yokodera la llamó tabla, fingió no estar enojada para aparentar, por lo que era muy probable que ella tuviera las excusas de Yokodera, por lo que solo tenía que hacer que se las devolviera. Pero si el gato de piedra se las dio a ella, era porque las necesitaba, por lo que no sería fácil que se las regresara. Yokodera se negó a creer que no le regresaría algo que era suyo, por lo que se fue corriendo para encontrar a Azusa. Pero enfrente de todos, le dijo que ella se adueñó de todo su ser y tenía que hacerse responsable, por lo que se dio a entender que era una declaración. Ella trató de aparentar estar calmada y le preguntó qué ofrecía. Yokodera no se iba a echar atrás y le ofreció estar a su lado 24/7 para que le entregara lo más valioso para él, y estaba dispuesto a ser su perro con el fin de lograrlo. Azusa ni de chiste quería aceptar a tremendo pervertido, pero las excusas le impidieron rechazarlo y terminó aceptando, por lo que Yokodera había derrotado a Azusa. Yokodera literalmente actuaba como su perro, y a pesar de eso, Azusa era la que lo pasaba mal, porque cuando la encontraba durmiendo le hacía bromas y le tomaba fotos para enviárselas, y aunque tenía que aparentar, estaba re enojada con él. Pero aunque Yokodera no lo hiciera con mala intención, siempre terminaba enojándola. Ese método no iba a funcionar, por eso salió con Tsukiko para idear un plan. Aunque Tsukiko se lo tomaba más como una cita, pero él la llevó a un café con temática furra, y como no podía mentir, confesó que no fue su intención ir ahí, pero lo iba a gozar. Pero lo que no se esperaban era que Azusa trabajaba en ese café. Ella pensó que la estaba siguiendo, pero como él era un cliente, estaba obligada a ser linda y amable con él. Yokodera aprovechó y pidió su comida con un servicio kawaii, y como era política tratar a los clientes como amos, tuvo que aceptar con toda la frustración del mundo. Pero Tsukiko se molestó y lo sacó del lugar para llevárselo directo a un hotel, pero la verdadera razón era para esperar a que saliera Azusa para seguirla. Pero antes de eso, un señor les echó bronca porque no podían ingresar al hotel por ser jóvenes, por lo que terminaron escapando. Ellos no pudieron seguir a Azusa, pero por pura casualidad descubrieron que Azusa también trabajaba en una construcción y se sabía muy bien la de chambear. Ella vivía en un departamento pequeño y en la mañana entregaba periódicos, después trabajaba en una cafetería y luego en una construcción, aunque en la escuela terminaba quedándose dormida. Y con todo eso, Yokodera llegó a la conclusión que hacía todo eso por esta razón. Sé que mi pecho es plano, pero mis sueños son tan grandes como si fuera una hermosa copa de... Algún día seré millonaria. Azusa estaba encabronada porque la estaba acosando. Además le aclaró que no trabajaba para ser millonaria. Yokodera seguía creyendo que quería aparentarse rica mientras apenas la alcanzaba y rechazaba a los demás porque no quería entablar amistades. Ella le aseguró que no era eso y le daba igual si se lo contaba a todos. Pero Yokodera no se lo diría a nadie, y también le aclaró que cuando le dijo que ella le había robado algo muy importante para él, era verdad. Y como sentía que se esforzaba demasiado, la convenció de que tuvieran una cita. Pero apenas se fue, Tsukiko estaba enojada, pero él tendría la cita para que Azusa se divirtiera y viera lo bueno que era la vida humilde. Tsukiko no estaba muy convencida, por eso los acompañaría. Ya por la tarde los chicos se reunieron y Tsukiko los vigilaba, pero el tarado de Yokodera quería que Azusa viviera la experiencia del matrimonio. Ella obviamente se negó porque iban demasiado rápido siendo tan jóvenes, pero lo que Yokodera entendió fue que quería dar el siguiente paso y quería llevarla al hotel para enseñarle el placer de ser madre. Azusa se lo terminó madreando y le preguntó si no le había hecho algo más mientras dormía, pero Tsukiko apareció para calmarla. Ellos terminaron yendo a un club de juegos y Azusa intentó sacar un peluche, pero era re mala. Pero Tsukiko era toda una pro y sacó re fácil el peluche para luego regalárselo. Ellos estuvieron un buen rato jugando y por supuesto Yokodera jugaba un juego que consistía en encuerar a una chica, pero las chicas se lo llevaron de las orejas.
Los chicos se la pasaron bien, y como Azusa y Tsukiko se llevaban bien, les sorprendió lo rápido que se hicieron amigas, pero Azusa no pensaba lo mismo, porque pensaba que tener amigos era una molestia, y terminó yendo al baño. Los chicos sabían que Azusa tenía problemas para relacionarse con los demás, pero Tsukiko realmente quería llevarse bien con ella, pero cuando hablaban terminó llegando la capitana. Ella estaba ahí para reprender a los del club que se la pasaban ahí en lugar de entrenar, pero se alteró al saber que Tsukiko estaba en una cita. Yokodera no sabía qué relación tenían. Fue ahí cuando se enteró que eran hermanas, por lo que Tsukakushi se lo iba a reventar por salir con su hermana, pero Tsukiko le aclaró que eso no era de su incumbencia. Ella se enojó más, pero como no escucharía explicaciones, Yokodera la manoseó para que lo soltara, y apenas salió con Tsukiko, todos los del club escaparon, y la capitana tuvo que ir por ellos. Yokodera quería seguir huyendo, pero Tsukiko lo paró, y era porque Azusa se había quedado sola. Azusa se calmó, pero vio que los chicos se habían ido. Además, se encontró con dos de sus antiguas compañeras. Ellas empezaron a molestarla porque se había cambiado de escuela, pero eran amigables y medio groseras a la vez. Pero Azusa estaba decepcionada porque pensaba que la habían engañado fingiendo querer ser sus amigos, pero solo le tendieron una trampa para que se reencontrara con sus antiguas compañeras. Por eso no quería volver a verlos. Yokodera se sintió mal después de eso, por lo que fue a su casa para hablar, pero ella no quería ni verlo. Yokodera ahí conoció a la madre de Azusa, quien le contó que Azusa tuvo una mala experiencia en su antigua escuela. Entonces Yokodera, después de hablar con Tsukiko, tuvo una idea de cómo arreglar el problema, por lo que al día siguiente fue a pedirle a las chicas de antes que dejaran de molestar a Azusa. Ellas nunca tuvieron la intención de hacerla sentir mal, y solo trataban de ser amigables porque Azusa ya no les hablaba. Y es que en el pasado, con tal de que Azusa fuera al viaje escolar, le dijeron que sería en Hokkaido, pero realmente fue en Okinawa, y planeaban decirle la verdad una vez en el aeropuerto, pero Azusa terminó yendo sola a Hokkaido. Ellas nunca tuvieron malas intenciones, sobre todo porque querían mucho a Azusa, por lo que Yokodera les recomendó que se lo dijeran personalmente a Azusa. Yokodera fue a casa de Azusa y la sacó a la fuerza, y su madre, además de dejarlo, le había conseguido un taxi. Azusa quería que la dejara en paz, pero Yokodera había descubierto que Azusa actuaba como una duquesa para distanciarse de todos, porque no quería relacionarse con los demás. Y para no pensar en lo sola que estaba, decidió mantener su mente ocupada y por eso consiguió varios trabajos, pero él estaba seguro que si actuaba tal y como era, la gente se acercaría a ella, y estaba seguro porque a él le gustaba tal y como era. Y una vez llegaron al lugar, como Azusa no llevaba zapatos, Yokodera la cargó. Ahí Azusa le preguntó que si actuaba como realmente era, ¿le gustaría para algo más? Él le dejó en claro que no, porque aunque fuera linda, no le gustaba de manera romántica. Y después de explicarle todo sobre el gato de piedra y sus excusas, Azusa sabía que Yokodera intentaba ayudarla solo para recuperar sus excusas, pero a pesar de todo él sí quería ser su amigo, por lo que convenció a Azusa de regresarle sus excusas, y al pedir el deseo, el cinturón regresó con Yokodera junto con sus excusas, y Azusa, aunque se quedó sin excusas, tenía un nuevo amigo. Luego de eso, nos muestran el pasado de Tsukiko, en donde ocultaba sus emociones con una máscara, pero fue ahí donde conoció a Yokodera. Ahí ella le contó su sueño de ser una profesora que se llevara bien con los niños, pero no se le daba bien hacerse amiga de ellos. Además, por sus emociones de niña no podría ser profesora, porque tenía que ser una persona que demostrara confianza. Pero en medio de la plática le cayó un pétalo, y como pensó que era un bicho, Yokodera empezó a molestarla. Pero aunque fuera un pervertido, le aconsejó usar otra máscara que le gustara a los niños, lo cual terminó funcionando. Ella le agarró afecto a Yokodera, por eso ingresaría a su misma escuela, por eso le pidió que no la olvidara hasta entonces y la reconociera aunque no llevara máscara, y aunque fuera medio raro, terminó aceptando. Al día siguiente, Azusa quería invitar a Yokodera a una cita, pero él pensaba que era más como una salida de amigos. Pero ahí, a Tsukiko no le agradó mucho que Azusa se hiciera más cercana a Yokodera que ella. Por eso lo llevó a un salón para pedirle su opinión sobre un cuento que tenía relación con el pasado, para hacerlo recordar que se conocieron mucho antes, pero él solo pensaba en que era un cuento lindo. Pero como ya podía decir mentiras, no sabía si decía la verdad o si se acordaba.
Tsukiko aún seguía sin sus expresiones, pero eso no la desanimaba. Entonces Yokodera le sugirió que se uniera al club de atletismo porque podría ser una buena coordinadora, pero ella no podía hacerlo porque Tsukakushi, a pesar de ser su hermana, la odiaba. Ellas de pequeñas se llevaban muy bien, pero cuando sus padres murieron, Tsukiko empezó a ser muy dependiente de Tsukakushi, pero al ser muy infantil y dependiente, Tsukakushi empezó a evitarla. Por eso Tsukiko pidió ocultar sus expresiones para tratar de que se llevaran mejor. Al día siguiente, Yokodera fue a hablar con Tsukakushi, pero ella aún seguía molesta con él por salir con Tsukiko y haberla manoseado. Pero con tal de no recibir una paliza, se inventó que tenía un hermano menor que era su gemelo malvado, y fue él quien hizo todo eso porque era de lo peor. Además, era muy raro verlo. La capitana, como era medio boba, le creyó. Y aprovechando el tema de hermanos, Yokodera aprovechó para preguntarle por qué se llevaba tan mal con su hermana, e incluso le contó sobre el deseo de Tsukiko de perder las expresiones, pero Tsukakushi no pensaba contarle nada. Además, era imposible que el gato de piedra concediera deseos, porque fue ella quien lo creó. Tsukiko confirmó eso, porque hace mucho tiempo cuando discutieron, Tsukakushi hizo la estatua como disculpa. Al día siguiente, los chicos fueron a una tienda de disfraces para ver si así se llevarían mejor con los niños. Aunque Yokodera, siendo astuto, la convenció de ponerse un traje de baño, aunque se arrepintió de hacerlo, y cuando iba a detenerla se tropezó y le vio todo su ser. Y como no tenía expresiones, era difícil saber si seguía enojada, pero cuando fue a dejarla a su casa, apareció Tsukakushi convencida de que él era el gemelo malvado que le dijo Yokodera, por lo que lo iba a hacer pagar por salir con su hermana. Él le dijo que no tenía derecho de meterse en la vida de su hermana, pero ella tenía una razón, y es que quería romper todos sus lazos de hermanas, porque tenía que cumplir sus planes de ir a la universidad y luego poder casarse en paz. Ellos tuvieron una fuerte discusión, y Tsukakushi terminó noqueándolo. Al despertar, estaba con Tsukiko, quien lo había escuchado todo, y si el seguir sin sus expresiones le facilitaban sus planes a su hermana, no pensaba recuperarlas. Yokodera no estaba de acuerdo, por eso le pidió ayuda a Susa para descubrir a qué universidad quería ir Tsukakushi, porque parecía darle mucha importancia. Tras eso, Yokodera citó a la capitana para retarla. Él no tenía chances, por eso le pidió al gato de piedra que le quitara su cobardía para poder pelear. El deseo se cumplió a cambio de sus calzones, y ya sin cobardía pelearía para convertirse en el hermano mayor de Tsukiko porque la quería mucho. Tsukakushi se le fue encima, pero Yokodera afirmó que lo lograría porque ellos pasaron muchas cosas juntos. Pero la capitana lo terminó sometiendo y le afirmó que eso no era nada porque ella conocía todos sus lunares y de pequeña la molestaba cuando se orinaba en la cama. La capitana presumía de su relación con Tsukiko, cosa que Yokodera no entendía porque parecía odiarla, pero ella le aclaró que Tsukiko era lo más importante en su vida y la amaba con todo su ser. Tsukiko terminó escuchando todo, por lo que ambos se disculparon por sus acciones. Ella quería saber si Tsukakushi realmente la quería, pero Yokodera le dijo que no se dejara engañar porque ella pensaba irse a la Universidad de Massachusetts en Estados Unidos para abandonarla. Ella intentó convencerlos que iría por su programa de deportes, pero como no le creían nadita, tuvo que confesar. Y la verdad es que todos sus planes eran para casarse con Tsukiko. Esa era la razón para dejar de ser su hermana, y quería ir a Massachusetts porque ahí se permitía el matrimonio homosexual. Además, su comportamiento frío era una etapa depresiva normal antes del matrimonio, y como Tsukiko parecía que también pasó por esa etapa, todo parecía ir bien. Pero Tsukiko deshizo su ilusión porque las hermanas no podían casarse, y su falta de expresiones era porque el gato de piedra se las había quitado. Ella, al enterarse, amenazó al gato con que le devolviera las expresiones o lo destruiría. Eso dio resultados, y las expresiones aparecieron en forma del panecillo que había perdido, pero ella se lo dio a Tsukakushi porque a ella también le hacía falta expresar mejor sus emociones. Yokodera intentó advertirle que el panecillo tenía las expresiones de Tsukiko, pero ella le pidió que no se lo contara porque quería lo mejor para su hermana. Días después, el gato perdió sus poderes. Además, como pronto terminarían las vacaciones de verano, los chicos no podían verse tan seguido, algo que no pareció agradarle a Tsukiko, y mientras Yokodera pensaba en eso, se dio cuenta que su casa había desaparecido.
Él le contó a su amigo lo sucedido, pero como no le creyó, le llamaría a Azusa, pero ella andaba en la playa con sus amigas por un malentendido, porque Azusa quería tener una cita con él, pero él habló con las chicas para que la acompañaran, por lo que a toda hora revisaba su teléfono para ver si no le escribía, pero él terminó llamando a Tsukiko, y como Yokodera no tenía a dónde ir, Tsukiko lo invitó a ir a su casa. Él esperaba que pasara algo como un encuentro por accidente en los baños, pero después de esperar bastante, la capitana quería írselo a madrear por querer pasar la noche en la casa. Yokodera fue a ver lo que pasaba, y cuando le vieron todo su ser, la capitana estaba avergonzada, y como él había perdido su cobardía, no le daba vergüenza, y como la princesa de acero ahora sí demostraba sus expresiones, a él le dio bastante curiosidad verla así, aunque no acabó bien. Más tarde, Tsukakushi quería que se disculpara con Tsukiko por mostrarle sus partes nobles, pero como él ya la había visto desnuda, supuso que estaban a mano, pero apenas al enterarse, Tsukakushi supuso que Yokodera era el hermano malvado y empezó a madreárselo, aunque a los 10 minutos terminó quedándose dormida, por lo que Yokodera aprovecharía para ir al baño, aunque ella no lo dejaba porque tenía un sueño lujurioso con Tsukiko, pero cuando por fin pudo zafarse para ir al baño, terminó viendo nuevamente a Tsukiko encuerada, y Tsukakushi no se lo iba a perdonar, pero él terminó escapando a un almacén que tenían, en donde curiosamente estaban todas sus pertenencias, y lo más importante, este gato de piedra gigante. Tsukiko no sabía nada de eso, y por lo que parecía toda la casa de Yokodera estaba ahí, y como el gato seguramente tenía algo que ver, en clases cuando contemplaba los atributos de Tsukakushi, se enteró que el gato era una deidad que su familia veneraba, y se rumoreaba que cumplía deseos, pero a excepción del anterior no se perdía nada al pedir el deseo. Tsukakushi también quería preguntarle sobre su hermano gemelo, y como Yokodera solo hablaba mal de él, Tsukakushi quería romperle el cuello para que ya no se le acercara a Tsukiko, y quería que él la ayudara, y como él no quería planear un funeral para sí mismo, le dijo que la mejor manera para deshacerse de su gemelo era que Tsukiko perdiera el interés por él, porque si solo desaparecía, Tsukiko se pondría triste. Por eso la mejor manera para alejarlo era seduciéndolo para que Tsukiko perdiera el interés, y a Tsukakushi le terminó pareciendo una buena idea. Más tarde en el almacén, Azusa le llamó porque además de no acompañarla, no la había llamado ni una sola vez. Aunque cuando le contó que llevaba un traje de baño, Yokodera deseó poder verla, y el gato de piedra hizo que apareciera justamente en su cara. Yokodera le contó todo lo que estaba pasando, y aprovechando los deseos pidió que Yokodera le hiciera cosquillas, por lo que aparecieron unas esposas y Yokodera empezó a actuar inconscientemente para hacerle cosquillas. Eso era lo que ella quería, pero no de esa forma, por eso retiró el deseo, y Yokodera volvió a la normalidad, y lo bueno de eso es que descubrieron que los deseos se podían cancelar. Más tarde, cuando Yokodera molestaba a Tsukiko porque era muy tierna aún sin sus expresiones, terminó apareciendo Tsukakushi suponiendo que él era el gemelo malvado, pero esta vez estaba en modo gata en celo tratando de seducirlo. Más tarde cuando cenaban, Tsukakushi le empezó a tirar varias indirectas muy directas, pero antes de que siguiera, Azusa le echó bronca, y como ella no quería admitir que se enojaba porque Yokodera le gustaba, le dijo que él era su ama porque él era su mascota, y con tal de ver su traje de baño de cerca, empezó a actuar como perro, pero Tsukakushi le pidió que probara el tofu directo de sus atributos. Pero antes de que siguieran peleando, Tsukiko las terminó tranquilizando. Al terminar, Tsukiko al enterarse del poder del gato, le confesó que era probable que su casa había parado en la suya por su culpa, porque ellos vivían muy lejos y ella quería que pasaran más tiempo juntos, y fue por eso que se disculpó. Yokodera se quedó pensando en eso, pero de la nada llegó Tsukakushi a echársele como leona, para que él solo se pusiera flojito y cooperando, pero al no tener experiencia no sabía qué se hacía, y no entendía por qué el gemelo malvado no intentaba satisfacer su lujuria con su cuerpo. Pero Yokodera no quería que actuara como una mujerzuela, pero a ella no le importaba, y estaba dispuesta a todo con tal de que no apartara a Tsukiko de ella. Él no sentía que fuera capaz aunque quisiera, pero ella estaba segura de que sí podría, y ella volvería a quedarse sola de nuevo, y antes de perder a Tsukiko, desearía que el mundo se destruyera. Entonces el gato cumplió su deseo, y la casa colapsó, y Yokodera protegió a Tsukakushi, aunque sin querer la terminó manoseando, pero ella ya estaba dispuesta a eso y más. Pero no era el momento para eso. Con la tormenta los chicos se refugiaron en la casa, y Azusa se olía que Tsukakushi andaba
de lagartona con su mascota calenturienta. Al día siguiente, la tormenta empeoró, la señal de teléfono no funcionaba y el río empezó a desbordarse, por lo que los chicos necesitaban refugiarse y el lugar más seguro era la habitación secreta. Tsukakushi lo dijo sin pensar y trataba de desviar el tema, ya que la habitación era un museo en donde contemplaba los momentos más tiernos y vergonzosos de Tsukiko, por lo que ella terminó clausurando el museo. Luego de eso, cuando Yokodera subía las cosas, vio el altar de los padres de las chicas, y al mostrar sus respetos, Tsukakushi pensaba que el hermano de Yokodera era una buena persona después de todo. Más tarde, el río empezó a inundar la casa, por lo que Yokodera quería convencer a Tsukakushi que la tormenta no paraba por el deseo que le cumplió el gato de piedra. Tsukakushi le creyó porque en el pasado el gato le había cumplido su deseo de reconciliarse con Tsukiko cuando tuvieron una discusión, y dándole arcilla pudo divertirse con Tsukiko haciendo el gato de la montaña. Yokodera le pidió que cancelara el deseo para que todo volviera a la normalidad, pero a la hora de cancelar el deseo, resultó que solo el almacén volvió a la normalidad, así que la tormenta interminable era por el deseo de alguien más. Yokodera quería hablar a solas con Azusa, aunque ella pensaba que quería llevarla a otra habitación para empezar a tener muchos hijos, y ella estaba lista y dispuesta para tener tantos como quisiera, pero Yokodera le pidió que distrajera a Tsukakushi para poder hablar a solas con Tsukiko. Ella parecía estar divirtiéndose en esa situación, por lo que le dijo que tenía que detener eso, cancelando el deseo, pero la razón por la que lo pidió fue para que estuvieran unidos porque se sentía muy sola, y como él mostró interés en querer ser su hermano mayor, le propuso que se quedara para que lo fuera. Yokodera se negó, y Tsukiko terminó enojada, porque a pesar de aceptar ser su hermana menor como él quería, y no algo más, aún así la rechazó. Pero Yokodera la convenció de que no podían vivir juntos, pero sí podrían verse en muchas ocasiones, y aunque vivieran lejos, serían cercanos. Tsukiko terminó cancelando el deseo, por lo que al día siguiente todo volvió a la normalidad y solo quedaba hacer una cosa, y era aclararle a Tsukakushi que él no era ni tenía un hermano gemelo, y para eso le mostró su registro familiar. Él estaba listo para recibir su castigo, pero la babosa pensó que lo habían borrado de los registros familiares, y como Tsukiko ya no estaba interesada en el hermano menor de Yokodera, ella sí iba tras sus huesitos y quería formar una familia con él, pero ahí Azusa los terminó viendo y decepcionada de sí misma le pidió al gato de piedra ser alguien diferente, y a partir de ahí Azusa lo ignoraba y solo observaba de lejos y escapaba de él cuando intentaba hablarle. El que Azusa escapara de él era algo que le convenía a Tsukiko porque podría volverse más cercana con él, pero justo en ese momento terminó cayéndole una niña en la cara. La niña lo llamó hermanito, cosa que lo hacía sospechoso, pero él no la reconocía, así que ella deseó que eso se resolviera. Fue entonces cuando apareció Ponta presentando a la niña como su hermanita, Emi Polarona, quien venía de Italia. Y estaba muy emocionada de que Yokodera le mostrara la escuela porque Ponta estaba muy ocupado para hacerlo. A Emi le caía re bien Yokodera, pero cuando se topó con la vicepresidenta, esta lo llamó lolicón y estaba por arruinar su reputación frente a Emi. Ellos terminaron escapando, y al ver que Yokodera no era muy popular ni querido, deseó que todas las chicas le tuvieran ganas, estuvieran en traje de baño y la escuela fuera más divertida. Ella agarró un brasier de los casilleros, pero cuando lo lanzaban apareció la vicepresidenta. Yokodera se daba por muerto, pero ella solo lo llamó príncipe, y en lugar de echarle bronca por jugar con un brasier, le entregó el suyo para que se divirtiera. Eso fue súper raro, pero al salir se dio cuenta que la escuela era muy diferente y todas las chicas estaban en traje de baño, sin mencionar que todas le llevaban ganas y lo llamaban príncipe. Emi quería ser como él, así que le sugirió entrenar con la presidenta. Más tarde, Yokodera fue a hablar con Tsukiko, quien estaba enojada con él, y le mandó indirectas de que alguien había abandonado a su pareja de juegos por alguien más, pero fingía no importarle con quién coqueteara. Pero Yokodera nunca haría eso con alguien como Emi, cosa que alivió a Tsukiko, hasta que dijo que sí lo haría con una chica más desarrollada, pero ella en lugar de tratarlo como pervertido, también lo llamó príncipe, y salió en traje de baño.
Luego cuando fue por Emi, Yokodera vio la buena condición de la capitana. Ahí Azusa los vigilaba y esta vez no se le escapó a Yokodera. Ya más calmada, Azusa era la única que recordaba a Yokodera como un pervertido y fue gracias a eso que Tsukiko recordó cómo era en realidad. Luego de encontrar el gato de piedra que cambió la escuela, Tsukiko se enojó con Yokodera porque pensaba que él fue quien pidió el deseo, porque todo eso era muy conveniente para él. Más tarde, cuando Yokodera pensaba las cosas, llegó Tsukakushi a castigarlo porque Tsukiko le contó todo, pero lo ayudaría a demostrar su inocencia porque confiaba en él, aunque la ayuda no era por buena gente ni nada, sino que quería que le hablara bien de ella a su gemelo y lo convenciera de que ella sería una buena esposa. Tsukakushi sabía que él no era el culpable porque las estructuras de la escuela eran de Italia y Yokodera ni siquiera lo sabía, por lo que para ayudarlo se autoinvitó a su casa para investigar, aunque al revisar el álbum y ver al supuesto hermano de Yokodera, no pudo evitar llevarse algunas fotos. Pero al revisar bien, Yokodera descubrió que Ponta solo tenía una conejita llamada Yayi y Emi no era su hermana menor, pero por su memoria borrosa no podía recordarla bien. Y como a partir de aquí la historia se vuelve un poco confusa, te lo contaré brevemente, y es que resulta que hace 2 años, tras ser regañada en una iglesia, Emi salió al patio y fue ahí donde encontró a la conejita de Ponta, y ahí mismo fue donde conoció a Yokodera, y tras convivir un tiempo, Yokodera tuvo que irse, pero antes le prometió a Emi que volverían a verse. Por eso en la actualidad, Emi pidió muchos deseos para divertirse, y así la recordara, pero por más que se esforzó, Emi no pudo hacer que la recordara. Fue así que deshizo todos los deseos de golpe, aunque la escuela fue lo único que no volvió a la normalidad. Pero cuando Yokodera le contó que por alguna razón no podía recordar nada de su pasado, pudo calmarla, pero fue ahí donde apareció Azusa, quien había sido controlada por el gato de piedra debido al deseo que pidió. Y debido a la inestabilidad emocional de Azusa, Yokodera tenía que elegir entre desaparecer a Azusa o a Emi. Yokodera se decidió por Azusa, pero fue solo para engañar al gato y besar a Azusa, quien no supo lo que pasaba, pero tampoco le desagradaba. Al día siguiente todo volvió a la normalidad, y aunque Azusa recordaba lo que pasó como un sueño, se la pasaba animándolo y se comportaba como su novia. El único problema era que Tsukakushi estaba preocupada por algo, pero cuando Yokodera le iba a preguntar, la vicepresidenta le dio en su punto débil, así que Yokodera se desquitó, mostrándole el regalito que ella misma le había dado. Más tarde, cuando Yokodera regresó a casa, Tsukiko lo estaba esperando, y cuando él entró, resulta que Tsukiko se metió a la almohada para que él la abrazara, pero él en lugar de eso, empezó a molestarla sin parar, hasta que Tsukiko terminó encabronada. Ella también había hecho limpieza en su cuarto, y quería que desechara todas sus revistas buenas, y se quedara solo con las de Loli, por alguna razón en particular. Tsukiko era muy competitiva con las otras chicas y su única ventaja era que fue su primera amiga, o eso creyó, pero se enteró que Yokodera conoció antes a Emi, por lo que se fue decepcionada sin decir nada, pero ahí Yokodera vio los boletos que olvidó Tsukiko para ir a Italia. Yokodera fue con Tsukakushi para que le explicara lo que pasaba, y como ella se negó a contarle porque eran problemas familiares, él fingió ser su hermano gemelo. Tsukakushi se alteró, y para no quedar mal dijo que sí lo había reconocido. Entonces Yokodera, aprovechando su ingenuidad, le dijo que sus problemas familiares también eran suyos, porque quería volverse parte de su familia. Ella aceptó, pero lo que ella entendió fue que quería casarse con ella, y a ella ganas no le faltaban. Pero tras aclarar el malentendido, ella le explicó que los boletos a Italia era porque sus abuelos les estaban insistiendo en que regresaran a vivir con ellos a Italia. Pero Tsukakushi se negaba porque tenía muchos recuerdos en esa casa con su madre. Yokodera tenía vagos recuerdos de eso, pero lo raro era que los abuelos afirmaban que ellas no convivieron mucho tiempo con su madre. Yokodera pensaba que ella debía tener los recuerdos borrosos, así que para descubrir la verdad necesitaban encontrar fotos que comprobaran que convivieron con su madre.
Tsukakushi, al no recordar bien, tenía la intuición de que ellos ya se habían conocido en el pasado y él le había dado algo muy valioso, algo como su primer beso o su primera vez. Tsukiko los interrumpió y como era posible que ellos tres se hubieran conocido de niños, estaba emocionada por encontrar fotos que demostrara que ellos fueron amigos mucho antes, pero tras una larga búsqueda, lo único que encontraron fue una foto borrosa de su madre. Tsukiko quedó decepcionada por no encontrar pruebas, y tras ir a un parque, Tsukiko deseó poder volver al pasado para saber la verdad, pero justamente apareció el gato de piedra en el cuerpo del conejo, quien cumplió su deseo. Ellos terminaron regresando al pasado, en donde vieron a varios conocidos, incluso vieron a Azusa en un autobús público, algo que no le agradó a Tsukiko. Yokodera quiso defenderse diciendo que no tenía nada de malo contemplar las frutas que aún no maduraban. Ella pensaba que era un pervertido. Pero cuando se activó su instinto, ella se emocionó al ver al Yokodera de 6 años, y como de niño era un encanto, la pervertida pasó a ser Tsukiko. Yokodera estaba esperando en la guardería a que saliera la señora Tsukasa, o sea la madre de Tsukiko, la cual no era muy amable con Yokodera, y aunque él era adorable y quería visitarla porque la quería, a ella no le agradaban los niños, sobre todo él. Tsukiko no se imaginó que su madre era así, pero como en realidad era buena persona, aceptó la propuesta. Los chicos también se presentaron con la señora Tsukasa, y Yokodera, siendo descarado desde pequeño, los invitó a pasar la noche con ellos. A la hora de la cena, la señora Tsukasa resultó ser re buena gente, ya que le dio su comida a Tsukiko al ver que seguía con hambre, y hasta ya les tenía postres. Además, aunque era tsundere, aceptaba rápido las peticiones de Yokodera, por lo que todos se quedarían a dormir. Cuando ella se fue a cambiar, Yokodera les contó que él solía visitar a menudo a la señora Tsukasa porque parecía estar sola, cosa que sorprendió a los chicos porque no vivía con las chicas. Más tarde, cuando Yokodera la encontró, le preguntó sobre su familia y ella le contó que tenía 2 hijas y eran muy unidas, pero desde que falleció su esposo hubieron muchos problemas y por eso sus hijas vivían en Italia con sus abuelos paternos, pero pronto regresarían a Japón. Y aunque ella fingía no importarle, aunque estuviera muy enferma, se la pasaba tejiendo todas las noches ropa para sus hijas. Al día siguiente, los chicos se dieron cuenta que las marcas de estatura de la casa eran de Yokodera, pero justo en ese momento terminó llegando Tsukiko de niña, y también Tsukakushi, quien estaba enojada con su madre porque nunca llegaba a visitarlas. A Yokodera no le cayó bien porque insultaba a la señora Tsukasa. Tsukakushi empezó a apedrearlos porque no la convencerían que su madre las quería, y cuando apareció su madre se alegró de verlas, pero Tsukakushi renegó de su madre y tampoco dejaría que se le acercara a Tsukiko. Tsukasa supo que eso pasaría y Tsukiko estaba de acuerdo con Tsukakushi porque ella como madre ni hizo el intento de demostrar que las quería genuinamente. Más tarde, cuando las cosas se calmaron, Tsukasa vistió a Yokodera de niña y Tsukiko terminó embriagándose solo con el olor y se le lanzó como chacala a Yokodera. Luego de eso, cuando Tsukiko despertó y habló con su madre, se enteró que tras el fallecimiento de su esposo tuvo que dejar a las niñas por un tiempo con sus abuelos, pero por su condición médica tenía prohibido subirse a los aviones. Fue por eso que no pudo regresar por sus niñas, y al saber que tendrían un mejor futuro con sus abuelos, decidió dejarlas con ellos, aunque realmente no era lo que quería. Tsukiko estaba segura que la perdonarían si se disculpaba, pero ella sabía que no le quedaba mucho tiempo, y terminó colapsando. Luego de ser atendida, Yokodera les contó lo triste que se sentía la señora Tsukasa desde que perdió a sus hijas. Era por eso que procuraba cuidar de ella e intentaba animarla, pero se sentía impotente por no poder llenar el vacío de su corazón. Pero Yokodera lo felicitó por ser tan buena persona. Al día siguiente, cuando las niñas regresarían a Italia, Yokodera fue a verlas, y aunque Tsukakushi se negó a volver a ver a su madre, Tsukiko sí quería verla, por lo que la terminó convenciendo, y antes de verla, Tsukiko les puso la ropa que su madre había hecho para ellas, y al ver lo mucho que su madre se esforzó por ellas, Tsukakushi supo que su madre sí las quería, pero cuando fue a verla con mucha ilusión, vio que estaba muy enferma. Ella estaba dispuesta a quedarse en Japón para cuidar de su madre, porque quería convivir más con ella y deseaba desesperadamente crear más recuerdos juntas.
Yokodera las odiaba porque trataron feo a su madre, pero como apreciaba demasiado a la señora Tsukasa, estaba dispuesto a cumplir su deseo, y al tener conocimiento sobre el gato que cumplía deseos, les daría sus recuerdos a las chicas para que tuvieran muchos recuerdos con su madre. Y aunque Yokodera no recordaría nada y le entristecía no recordar a la señora Tsukasa, con tal de hacerlas felices, gustosamente terminó dándoles sus recuerdos. Y esa era la razón por la que Yokodera no recordaba nada de su pasado. Tsukiko trató de evitar que sacrificara sus recuerdos por ellas, pero Yokodera evitó que lo hiciera, y al cancelar el deseo, los chicos regresarían al presente. Luego de eso, la señora Tsukasa empezó a sentirse mejor, y al disculparse con sus hijas, también les prometió no volverlas a dejar solas. Además, también consideraba a Yokodera parte de la familia. Cuando los chicos regresaron al presente, Yokodera entendió por qué no tenía recuerdos, y por esa razón cada vez que intentaba recordarla, esos recuerdos se borraban de su mente automáticamente. Tsukiko estaba triste y enojada por eso, pero Yokodera le ofreció disculpas. Más tarde, cuando regresaron a casa, Tsukakushi tenía la pijama de su madre y estaba segura que convencería a sus abuelos de dejarlas vivir en Japón. Ya más tranquilos, a Tsukiko le costaba trabajo perdonarlo, pero no iría a Italia, porque tenía miedo de que terminara olvidando sus recuerdos con ella. Yokodera tampoco quería que se fuera, porque ella era muy importante para él. Entonces Tsukiko le mandó varias indirectas, bien directas, para que le demostrara qué tan importante era para él. Entonces Yokodera, al estar seguro de eso, terminó besándola. Tiempo después, los chicos fueron a un parque de diversiones, y como Tsukakushi pensaba que Yokodera era su gemelo, iba tras sus huesitos, pero las chicas de tan felices que estaban, no les importaba, ya que a ambas las había besado. Azusa solo lo recordaba como un sueño, pero Tsukiko estaba segura que sí pasó. Por eso se subió a la rueda de la fortuna con él, aunque cuando salió el conejo, Yokodera se asustó y le cayó encima a Tsukiko, poniéndolos en una posición bastante comprometedora, aunque ella lo único que podía pensar era en que había besado a Azusa, y pensaba desde el más fondo de su ser que era un pervertido total.